Hola, buenas noches desde España. Buenas tardes, Adriana, ¿cómo estás? Hola Ismael, buenas tardes, buenas noches. Un gusto, un placer volver a hablar contigo sobre todos estos temas tan apasionantes como es el mundo de la sanación. Pues sí, por supuesto, muy apasionantes. Quedemos quizás un poco corto por el tiempo el otro día, pero sí que sería muy importante empezar a hablar de temas que quizás a muchísimas personas les puede resultar muy interesantes, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, eso está claro. Bueno, me gustaría que contaras a la gente cómo fueron tus inicios con tu técnica, con tu energía. ¿Cómo, cómo te descubriste? ¿Cómo llevaste a recorrer el paciente con tu energía? Quiero que nos cuentes todos esos detalles. Bueno, en primer lugar, pues los inicios, como siempre, a todo el mundo, pues es difícil, porque nadie sabe y tiene un libro en la vida que te viene bajo el brazo, ¿no? Aunque después eso se va uno desarrollando. Todo empezó hace 17 años, camino de 17 años casi, cuando tuve ese despertar energético de la conciencia, Sí, pues sentía pues, la necesidad de poner las manos a las personas y entonces lo único que hice, asesorado por una persona muy especial, una vidente, muy buena en España, que cuando me pasó todo lo que conté, ella me dijo que tenía un motivo de vida y era pues sanar a las personas. Entonces me aconsejó un libro para al menos tener una cierta idea para empezar con las manos, ¿no? Compré este libro y entonces, bueno, pues este libro me ayudó, me aportó en los inicios del mundo de la sanación. Con el tiempo fui perfeccionando esa metodología a consecuencia de que, como todo el mundo, tenemos un ser guía, un guía. Y en este caso, pues en mi guía, pues me fue enseñando todo el procedimiento, me estuvo hablando. Y bueno, pues a partir de aquel momento supe cómo por las manos, e incluso me agarraba las manos, me las movía hacia un lugar, hacia otro. Y ese método claro, sí, sí. de sanación, pues plasmado en un curso que doy a nivel nacional e internacional. Y la verdad, pues eso con el tiempo me fue desembocando a perfeccionar mi técnica de sanación con ayuda de piedras, con cuarzos. Y bueno, pues ahora sobre la charla, la práctica que hacemos en este momento, pues ir desarrollando pues toda esta técnica, ¿no? Y tú, Adriana, ¿cómo realizas tu técnica de trabajo? ¿Cómo lo expones? Explícanos un poco para que podamos confrontar en este sentido si tenemos en este caso pues situaciones muy parecidas a la forma de trabajar. Sí, 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 por supuesto. Tenemos una técnica similar, Ismael, en la forma de abordar el paciente, en la forma de diagnosticarlo, de realinear todo su campo energético. Así que bueno, te cuento que, como yo dije en otro programa, que eh, me siento, o sea, sanadora desde siempre. Si bien tuve mis periodos, ¿no? de evolución, mis Claro. altos y bajos, pero bueno, algo que me fascinaba desde niña era contacto con las piedras de Ah, colores. muy eh, interesante. Me fascinaba, para mí eran mis tesoros, pasaba horas buscando piedritas y los colores y las formas y eso me encantaba. Lo mismo cuando iba a algún otro sitio, mi recuerdo, mi regalo, mi souvenir era una piedra de ese lugar. Ajá. Eh, Así que, bueno, eso estaba conmigo, siempre tuvo. Que yo no sabía en ese tiempo cuál iba a ser el fin, ¿no? El fin definitivo. Y bueno, después tuve también mi despertar espiritual, mi proceso con la energía, la evolución, también de encontrar mi punto de anclaje, como hablabas
en otro momento, aprender a manejar todo ese caudal energético, el para qué, el por qué, el cómo, y Ajá, hasta que un momento las piedras y la energía se fueron fusionando. ajá, muy interesante. Entonces, fue como una extensión, porque para mí mis piedras eran mis tesoros, o sea, pero claro, yo no había tomado conciencia Ajá, de de que podía integrar las dos cosas. claro. Y el resultado inmediato, o sea, la potencia que tienen las piedras ya teniéndola en las manos. Ujú, Primero empecé en mí, o sea, si sí, tenía algún dolor, alguna molestia, como todo, uno experimenta con uno mismo, ¿no? sí, Y así fui encontrando mi técnica. Después la fui adoptando con los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno también desarrolla una sensibilidad especial, entonces cuando diagnosticás al paciente, ya sea con la mirada o con las manos, es como un escáner, ¿no? Para que la gente entienda que uno hace, visualiza dónde está el dolor, dónde está el bloqueo o lo que puede haber, y una vez que limpia los puntos energéticos que los armoniza, coloco los cuarzos. bien, Todo depende el paciente, qué es lo que necesita, porque a veces el punto energético, que lo podemos llamar también chakra, claro, eh, un cuarzo se puede utilizar o para abrir o para cerrar el chakra, depende si hay fuga de energía o no pasa la energía. Si hay que trabajar las emociones, qué color se usa, claro, si hay que trabajar la parte de la visión, ¿no? Que a veces la persona está como ciega y no quiere ver. Entonces todo eso se va trabajando y eso lo aprendí, como tú decías, con un guía, como una intuición, algo que tenés a tu lado que te va diciendo, te va enseñando esto aquí, porque claro. nadie nos enseñó, o sea, No, por supuesto. Sí. uno no aprendió en un No, curso no, o en algo, fue como un instinto natural que se va desarrollando a medida que vas aprendiendo, creando tu propia técnica. pues Que en sí, nuestro eso, caso coincidimos que son similares, las formas de trabajar, las formas de emplear la energía, ¿no? claro, por supuesto. En ese aspecto coincido contigo. Cuando uno va desarrollando la capacidad de mover la energía, de visualizar, no aparte de los puntos energéticos, ¿no? Sino los órganos, o en este caso, Claro. pues cuando uno va trabajando, va emitiendo esa energía, al menos en mi caso, es como un radar de un murciélago, ¿no? Que va emitiendo un sonido y ese sonido, pues el animal pues si ve un insecto o ve cualquier obstáculo, ¿no? En este caso, al poder mover la energía, que uno la mueve a través de la mente y la respiración, proyecta esa energía y a recorrer por el cuerpo, al menos en mi caso, la información me viene a través de las manos y entonces veo una imagen en el lugar donde tiene la dolencia o el problema, ¿no? O sea, en el caso, que incluso en la página que es de Biosanaciones, la cual pues es tu página también, pues Sí, ahí he explicado, hay experiencia de personas que han visto pues, o han sentido con sus testimonios o han sido, que han dado fe de los, entre comillas, milagros que se han producido, ¿no? O fotos de personas que han venido sí. en una situación muy digamos la palabra técnica, ¿no? Muy deplorable, quizás suena un poco brusco, ¿no? Pero sí venía en una situación muy complicada y se ve el antes y el después, ¿no? Lo más importante Claro. de la energía es, sobre todo, estar involucrado, en este caso en el paciente, sentir compasión, pero no es dolor, porque cuando tú sientes mucha compasión y te involucras y no sabes diferenciar del dolor de la persona y no sabes separar ese punto, pues los inicios son difíciles. Entonces llegas a terminar con la sesión de sanación con mucho dolor, ¿no? Claro, Eh, claro. entonces,
siempre, asumes todo el dolor del paciente, claro, digamos. Eso es lo que querés decir. Sí, sí, sí. Yo también tuve esa etapa ajá, donde tuve que discernir, separar, ¿no? O sea, porque uno se compromete tanto con el paciente a involucra, tratar, a sacarlo de ese estado, ajá, que lo siente su dolor, de hecho lo sentimos, pero ¿qué sí, hacemos con ese dolor? Entonces, aprendimos también a no a separar, porque es la única forma de ayudarlo también, la claro. parte emocional, ¿no? Sí, por supuesto, porque la parte emocional es Mm, la parte que es la mayor causa del problema físico. El claro, problema claro, sí. psicológico, pues, ¿cuántas sanaciones te has encontrado, como me puedo haber encontrado yo, no? Que empiezas a mover la energía, le das paz, esa persona se siente segura, se abre y lo primero que haces es soltar toda esa situación de angustia y se ponen a llorar. Y caen llorando Claro, porque el llorar elimina ese bloqueo y liberas ese patrón emocional que tienes, ¿no? Y es muy importante lo que tú claro. comentabas, ¿no? De que Eso, hay que, ujú, el procedimiento diario te da la experiencia, ¿no? Y como decía antes, ¿no? O sea, hay momentos que sí, que te involucras tanto, que hay que involucrarse, ¿no? Pero hay que saber dominar a qué punto te llega el dolor y decir, aquí no pase, porque al final, pues tú lo que haces es mm, involucrarte en tu salud, en que tú te perjudicas y intentar discernir, ¿no? Discernir lo que es una cosa y la otra. Es una buena objeción que tú lo has claro, comentado. claro, eso es lo que comentábamos, Ismael, en otra conversación, cuando visualizamos los bloqueos, ¿no? Que estamos hablando sobre ese tema, y cuando te encuentras con la energía estancada, que muchas veces esa energía está de años, Sí, 10, 15, 20, 30 años estancada y que fue producida por infinidad de motivos, que puede ser una pérdida, puede ser una frustración, puede ser, como yo te decía, un un trauma de la secreto, infancia. algo claro, un trauma, algo que uno guarda y se encapsuló ahí, y de ahí se empieza a expandir con los años, que no solo bloquea los canales energéticos, sino también los órganos, Sí, y sí. los órganos empiezan a perder sus funciones, Ajá, y un montón de cosas, ¿no? O sea, sí, sí. de eso conversábamos Bueno, y en bueno, tu caso, ¿cuál es la experiencia que fue más notoria en una sanación de que algún paciente vino pues con una situación bastante complicada? ¿Y cuál fue el cambio? ¿Qué sucedió con esa persona? ¿O fue una terapia? ¿Fueron varias sesiones? ¿Qué te transmitió para que esa persona llegara a esa situación? bueno, al encontrarme con pacientes así, que donde el tiempo es algo que va en contra, ¿no? Porque Ujú. ya no hay tiempo para perder. O sea, ya el paciente está tan complicado y tan encapsulado ya que, bueno, hay que tratarlo primero con mucho amor Sí, y tratar de mover esa energía y también devolverle a los órganos su parte vital, su sí, funcionamiento. sí, Y eso se va haciendo muy de a poco, como de a cuenta gotas, pero a la vez urgente. sí, Entonces, trabajar el páncreas, trabajar el hígado, trabajar las emociones a la vez, o sea, se trabaja la parte física, la parte emocional, la mental, y también si tiene consecuencias también en su campo energético, en su aura, o trae problemas de energías densas, ¿no? Las energías no, claro. enganchadas, que a veces pasa que vienen con todo completo, digamos. No, no, sí, que hace cuadros muy complicados, porque como tú dices, ¿no? No es un solo Claro, tema energético, sino puede ser emocional, de la infancia, de sí, un trauma, de una pérdida, o simplemente son sí, personas que se sienten totalmente diferentes, o de niños le hacen bullying, o personas que en el trabajo pues abusan de la confianza y se ríen de él. Y todo eso al final, por algún lado, tiene que pasar, ¿no? Y lo primero que hace cuando hay un problema emocional, lo primero que hace es se cierra el estómago, ¿no? Ya no tengo hambre, o un disgusto que te claro, llevas.
Pues El ahí pasa. plexo, que es las emociones. El plexo Claro, solar, que es las emociones. claro, O después sea, el afecta corazón. directamente. Después el corazón, el punto energético del corazón es el segundo que sufre. Y eso a su vez, si no hay un momento que esa situación se para o somos capaces de quitarnos ese problema, pues nosotros somos como una planta, ¿no? O sea, una planta que asoma al exterior, sus hojas están más frondosas, más desarrolladas, más bonitas, pero la parte que queda dentro de lo que es la vivienda, pues en este caso sus hojas son más pequeñas, más oscuras y están menos desarrolladas. ¿Qué digo con esto? Pues nosotros somos como una planta y tenemos unos canales de energía como unas tuberías para que la gente lo pueda entender, ¿no? Cuando hay un Sí, problema, deja de irradiar esa energía a ese punto determinado. Y cuando un órgano empieza a enfermar y vas al médico y pues no, nadie encuentra nada hasta que realmente aparece la enfermedad física, ¿no? claro. Claro, porque el paciente siente el dolor, es real, las molestias, Sí, todo lo que trae, ¿no? Que empieza a tener problemas en el día a día, en la convivencia, se siente mal, sí, y los médicos no le resuelven o no le saben decir qué les pasa, o sea, y es todo un bloqueo energético que va bloqueando toda la parte física, toda la por parte supuesto, funcional. por supuesto. Y, Mira, y bueno, en este caso quiero compartirte, hace unos años vino un joven a verme que venía de hacer un retiro pues espiritual, ¿no? Que fue a ver pues personas que sí, trabajan este tema bueno, hacemos una ritual de chamánico, unas historias que para mí se merecen de sí, respeto, ¿no? Pero resulta que vino pues con los ojos totalmente cerrados, como si hubieran dado dos puñetazos, dos golpes. No se podía mover y me decía, oye, me estoy muriendo, literalmente, estoy muriendo. Bueno, pues eso está documentado en fotografías en la página web, tú eres conocedora, y está el antes y el después de la sanación, que como tú me decías, durante el proceso de sanación puse los cuartos para terminar de crear una simbiosis energética y equilibrarlo, y bueno, es que no hay ni comparación. Eso fue una cura, una sanación rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona no estuvo en ese lugar, atrapó, enganchó un vampiro energético bueno, pues la verdad, pues lleva una situación muy deplorable, ¿no? Y sí que claro. pues, ha habido estos casos, supongo que en tu experiencia, personas que han venido pues agotadas, que no descansan, que se encuentran con los problemas Claro, sí. complicados, pues han conseguido lograr recuperarse, ¿no? En este caso. Sí, sí, por supuesto. De hecho, mientras te escuchaba, eh, inclusive cuando uno está moviendo esa energía, trabajando la energía, ya tiene los síntomas, o sea, empiezan a despedir, que puede ser un llanto, puede ser bostezo, puede ser inclusive hasta vómitos y demás, que la persona empieza a expulsar porque está todo trabado ahí, empieza a Claro, moverse. sí, Sienten sí, mareos, sienten muchas cosas porque se moviliza todo, inclusive después de la sanación la energía sigue actuando, claro. sigue Sí, sí, es su moviéndose. proceso. En el momento que yo cuando doy Claro, energía, insuflo la energía a la persona bueno, pues sí que sienten que y dice, oye, es que siento como si algo subiera a bajar a la pierna, a la cabeza, a los brazos. Lo que hace es mover toda la energía y equilibrarlo, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Entonces, ¿cuál es tu técnica? Aparte de como estamos hablando, ¿qué técnicas, cuáles son los pasos que tú haces antes, durante y al finalización de la sanación? ¿Cómo lo haces tú? bueno, el encuentro con el paciente es escuchar, primero, escucharlo, qué es lo que le pasa, Ajá, eh, porque el paciente te dice lo que le pasa y también uno va haciendo una lectura a medida que lo va escuchando. Luego pasamos allá a la conexión, ¿no? Energética, física. eh, Muchas veces yo directamente con mis manos ya hago la lectura de, de lo que le sucede. Después pasamos a la camilla y ahí yo hago la limpia de todo lo que es los puntos energéticos, que para que se dé una idea, ajá. hagamos de cuenta, como se dice acá en Argentina, un
un envase o un recipiente o un balde que Ajá, tiene agua, pero en el fondo hay lodo, hay claro, algo espeso, algo sucio, feo, que huele mal. Entonces es meter, digamos así, la mano y empezar a sacar todo eso, ¿no? Y limpiar. Se claro. limpia y se... Entonces, una vez que logramos que ese punto energético o ese chakra esté limpio, quizás hay que hacer lo mismo con otro o con otro, porque a veces son varios puntos energéticos que están bloqueados, no siempre es uno solo. Y Claro. una vez que se empieza a limpiar, que ya está limpio, se empieza a mover la energía de a poco, Ah, ¿no? Y sí, a circular, y empieza la persona a oxigenarse energéticamente. sí, Y entonces, después cuando ya logro ese equilibrio, ajá, siempre y cuando la persona no tenga otro problema, o claro, sea, no venga con energías enganchadas. Estamos hablando de un paciente término medio, por decirlo así. claro. Entonces, una vez que, claro, porque si tiene energías enganchadas ya otra manera, ¿no? Que hay que abordar al paciente. Que eso lo hablaremos en otro programa. Claro, sí, estamos Eh, hablando de personas que vienen con entidades enganchadas que llevan tiempo sufriendo, entre comillas, ataques psíquicos que pueden ser, que es que ha habido muchos claro, ya casos, ahí habría que y, recurrir a otro tipo claro, de, de cosas de 2 a 3 de la bueno, mañana se despiertan, no descansan, pero una enfermedad claro. pesada y eso lo está debilitando, ¿no? Pero bueno, en este caso, Bueno, en mi caso, ¿no? entonces, en este caso no. Entonces, una vez que ya tengo realineada todo ese campo energético, que la persona está ya con esa oxigenación energética, Bien, coloco los cuartos, ¿no? Ya te digo, de acuerdo a lo que necesite. Si el chakra hay que cerrarlo un poco o hay que abrirlo, si depende, ¿no? Eso me lo va a decir el paciente en el momento que yo lo tenga delante mío, voy a saber qué usar, bueno, qué tipo de cuarzo, qué color, para qué lo necesita. sí, porque Y cada a la cuarto vez tiene un significado siempre por un órgano determinado, ¿no? claro, y a la vez también le hago imposición de manos, que es como decías tú, es impulsar esa energía, darle más fuerza, más potencia para llegar, porque cuando empecé con el paciente empecé de una forma muy sutil, muy suave. Sí, Después que hice la limpieza, yo ya ahora la energía al correr más suave, más fluida, yo ya claro. puedo trabajar un poco más fuerte, se puede decir, con ese impulso. Sí, sí. Y bueno, esa es la forma de que un paciente normal que no tiene síntomas graves, yo lo puedo armonizar. Bueno, es que lo que haces es estabilizarlo. O sea, la técnica que utilizo yo en este caso, en primer lugar, cuando Ujú, viene un paciente, nada más que lo veo, en la mayoría de las veces ya sé lo que le pasa o simplemente percibe, ¿no? claro, Entonces, cuando se sienta frente a mí, de manera muy sutil lo que mueve la energía desde el plexo solar, corazón, y lo que hago es entre comillas, una primera toma de contacto energéticamente, ¿no? Y ya cuando estoy frente a ujú, él, pues le agarro de las manos, le pongo la mano en el corazón, le empiezo a mover la energía. Y en ese momento, cuando empiezo a mover esa energía de la mano al corazón, que hace como un círculo, le arranco ya la entrada el sufrimiento que aporta en el corazón. Que en esos momentos claro, tan importantes cuando muchísimas personas empiezan a romper el bloqueo emocional. Es cuando empiezan a llorar, porque tienen esa claro. necesidad de eliminar esa presión, ¿no? Y de ahí, pues cuando ya estuvo un rato que ya liberas, sí que la llevo a la camilla, como tú dices, y le empiezo a trabajar tanto puntos energéticos como no puntos energéticos, porque a veces tiene un problema de páncreas, o tiene un problema de tiroides, o tiene un problema de Claro, estómago, o tiene problemas, en este caso, personas que han venido con problemas de enfermedades muy complicadas del pulmón y se han recuperado, ¿no? Y como tú me dices, claro, después, para ir resumiendo un poco todo, sí que se acuestan en la camilla y lo que hace es trabajar de todo energéticamente, tanto los órganos como los puntos energéticos.
Y una vez que esté todo eso trabajado, que mueve esa energía, que creas un gran campo energético, que no te Claro, llega a vibrar la camilla y la persona, le pongo los cuarzos. Y todos los cuarzos terminan de estabilizar la energía de esa persona. Que incluso, que a veces por exceso de energía, ha habido momentos que el cuarzo ha saltado al suelo, ha sí, caído. Porque la simbiosis de sí, esa energía era tan potente que vibraban y dicen, pues tú fuera, ¿no? Lo han sacado. sí, sí, Y lo sí, más sí, importante sale. es, siempre cuando termino mis sanaciones, pues lo que hago es dar un abrazo para sellar el campo energético. Y en el momento que me aparto de esa persona, hay una fluctuación y dice, oye, que me mareo, porque la has dejado totalmente recuperado. Es muy interesante, pues, trabajar las emociones. Entonces, como decíamos antes, es involucrarnos en esas personas para que se puedan recuperar. Pero también es muy importante que los espacios donde ellos viven tienen que estar, entre comillas, con una energía liviana. Cuando hay conflictos en las casas o hay conflictos en los lugares donde te encuentras, lamentablemente esa energía también te afecta. Entonces, les Claro, explico un procedimiento de decir, oye, hay que limpiar tu casa, tienes que mantener unos estándares de equilibrio, porque si no consigues ese equilibrio y tu casa, tanto como tú, no están armonizados, ¿qué sucede? Volvemos a caer a enfermar con el tiempo. Y claro, sí, lamentablemente, tal cual. claro, lamentablemente muchísimas personas no se toman en serio que lo que estamos comentando es muy importante, ¿no? Y es ahí donde los procesos pueden ser otra vez repetitivos, ¿no? Y debemos de buscar siempre una salida. En mi caso, cuando encuentro personas que están bastante pues, complicadas de salud, agotadas, que no tienen fuerzas, siempre les digo, 5 días, dame 5 días. Si en 5 días no te recupero, hablamos lo que tú quieras. Y al tercer día dice, oye, ya no quiero volver más. No, no, tú quieres 5 días. ¿Por qué? Porque los 5 días es 5 días que son que no tú realmente, esa persona siente la energía, se siente mucho mejor. Incluso dicen, desde el primer día hasta hoy es como si hubieras quitado un saco de piedras, ¿no? Eso es lo que llevan, Claro, ese saco de piedras, de esa energía que los tiene totalmente bloqueados y lo peor de todo, los tienen inutilizados, ¿no? claro, sí, sí. Por eso es importante cuando terminamos la sanación, Ismael, Ajá. ese abrazo que le damos, ¿no? Sí, Porque es una unión, es un todo con el claro. paciente, porque yo también, mientras están en la camilla, hago también a veces un barrido energético, entonces también voy limpiándole con mis manos. Después en el abrazo es una entrega, ¿no? Ese amor incondicional, esa conexión con el latido del corazón, es muy Sí, importante. sí, 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 pero Y, muy importante que es. y Sí, además de sellar, como tú dices, el campo energético, el aura, sellar el trabajo, ¿no? Que se hizo en esa persona, en ese ajá, paciente. sí, pues Es sí. muy importante esa conexión. Es Sí, muy no, importante. está claro que la persona que te viene a ver, pues viene pues diciendo, bueno, tú eres mi último recurso, ¿no? Como habíamos Claro. comentado en el anterior programa, sí que hay buenos sanadores, muchísimos, pero también hay muchísimas personas que o quieren vivir o son personas que no te aportan nada y lo que hacen, pues, lamentablemente, muchos que son pues, personas serias, ¿no? Pues manchan nuestro camino. Pero siempre me parto de la base de que es como en todos los sitios, ¿no? Siempre hay gente más buena y menos buena. Y lo que hay que hacer siempre, todo desde el convencimiento que lo hacemos con esa entrega, con ese don que tenemos, porque al fin y al cabo tenemos un don, ¿no? Y muchísimas Claro. personas que me vienen en mis sanaciones son sanadores, son personas que tienen un don especial, pero por miedo no saben cómo hacerlo. Y les digo yo, si no inicias tú un proceso de descargar esa energía que te pueda ayudar, lamentablemente la energía te mata, o sea, te hace daño, porque llegas a tener Ah, sí, muchas contracturas sí, de tal espalda, de cual. cervicales, dolencias diarias, estar de mal Sí, humor, estar que vibras, o sea, y claro, dices, y no saben administrarlo, ¿no? Y lo peor de todo es que no saben que les puede ayudar.
eh, gracias a Dios, pues muchos han agarrado el camino que les he ido explicándole, ¿no? Y les ha ayudado muchísimo. Y de verdad que hay tantísimas personas con tanta fuerza energética que si supieran emplearla, no ya para ayudar a los demás, sino para ellos mismos, muchísimas enfermedades o muchísimos problemas de dolor muscular, pues desaparecerían Sí, por completo. claro. Uno de las cosas que pasa cuando el caudal energético es muy alto y no se canaliza, no se proyecta esa energía, ya sea sanando o, sí, o enviando a la distancia, Ajá. se encapsula entre los músculos, entre la columna vertebral, la cabeza empieza a tomar temperatura, duele el cuerpo, estás irritado, estás ansioso, o sea, hay un montón de síntomas que tiene la energía. Claro. Uno se siente hiperactivo, pero a la vez no está cómodo, ¿no? Porque uno está todo el día yendo, viniendo y haciendo miles de cosas, pero Sí. no tenés paz, No, porque porque, lamentablemente, pues, ¿quién le explica, no? Porque dice, oye, es que no puedo dormir, aparte muchos no pueden dormir por otras cosas, ¿no? Pero no pueden dormir porque esa energía está vibrando dentro de ti. Eso al final es claro, como si fuera una batería que cada día se va cargando, cargando. Si no encuentras un punto para descargar esa energía a través de tus manos, al final te acabas destruyendo, ¿no? Y eso, yo pienso que cuántas personas nos están escuchando y dicen, oye, pues yo me pasa esto, o me encuentro muy identificado, porque todos en común, ¿no? Tenemos unos patrones muy parecidos. O sea, por ejemplo, la forma de hacer yo mis sanaciones o mis terapias, tú lo haces muy parecidas. Tienes la tuya, tu técnica, pero al fin y al cabo todo tiene un mismo camino, ¿no? Y es muy interesante lo claro, que tú estás explicando. O sea, aparte de los barrios energéticos y los equilibrios de puntos de energía, lo más importante es eliminar el patrón de las emociones. Ahí está la clave claro. del éxito. Te digo, yo llevo muchos Llegar años a la raíz, como llegar a la tú. raíz, Claro, llevamos muchísimos años haciendo el trabajo este, ¿no? Y te das cuenta de que la mayoría de las personas tienen todos un mismo patrón. Es como un patrón de la gripe, ¿no? Tienen uno puede claro, toser más, otro más fiebre, menos fiebre, pero el patrón es lo mismo, ¿no? Y creo que habría que aunar esfuerzos para dar un mensaje de tranquilidad de que muchas personas tienen capacidad de poder ayudarse. Y el problema es que claro, vivimos en una sociedad tan acelerada, corriendo, nos tienen tan estresados con las preocupaciones de la crisis, que si las guerras, que si lo otro, que no tenemos ni un momento para pensar en nosotros. Y no tenemos un momento para analizarnos, para escucharnos, ¿no? Porque nuestro cuerpo siempre nos da alertas, nos avisa, pero somos ciegos. Entonces, aparte de este mundo sutil, que pues hay personas que hacen otro tipo de trabajos, o como tú comentaste, ¿no? Trabajos de energías claro. oscuras y demás, también te encuentras en muchos casos. Me he encontrado, como tú, en infinidad de experiencias. Y bueno, lo importante es poder recuperar y liberar esa carga a muchísimas personas. Claro, claro. De repente vienen pacientes que apenas pueden caminar, apenas pueden hablar, están en un grito de dolor y se le nota en los ojos tristes, en la Todo, mirada, en su color de piel, en su cabello, todo. todo. O sea, se le nota que ya están en un sufrimiento que no es difícil. Sí, Pero bueno, eso es lo bueno de poder manejar, empezar a manejar todo ese canal energético, sí, desbloquear, empezar a hacer circular esa energía. claro, Y ahí el paciente siente ese alivio, lo claro. siente en el Lo que tú momento me inmediato. comentabas, que es muy cierto, me ha venido de hace unos años atrás. Tuve una experiencia de una mujer que vino totalmente anoréxica, o sea, delgada. Su marido, pues, es un doctor, ¿no? Pues cuando llegó, ¡pum!, tuve la evidencia y le dije, te pasas en tu casa, si sientes ataques psíquicos, de sombras, te dejan descansar. O sea, al final la mujer me dijo, menos mal que alguien me entiende. O sea, ella no podía ni caminar. O sea, no andaba, la tuve que ver casi prácticamente entre dos personas que la llevaban medio cargada, ¿no? Claro, En la primera sí, sesión se puso mucho mejor, cambió su mirada, su semblante, sus ojos.
Y venía durante 5 días. Al tercer día, no era la primera, ya subía las escaleras a verme. Al cuarto día ya comía bastante bien. Y al quinto día estaba perfecto. Lo que pasa que durante muchos meses, muchísimos meses, apenas comió, ni comía, ni bebía, porque había algo sutil que le estaba haciendo cosas en su casa que le afectaba y en su vida personal. Claro, Sí que se claro. recuperó, pero lamentablemente con el tiempo, con los meses o año y algo, un año y algo, bueno, sí, un año y algo, ella falleció porque a lo que tenía que sus órganos se habían colapsado. Yo pude hablar con su marido y me dijo, me dio las gracias por todo lo que había hecho por ella. Dice, usted le sanó el alma, esa fue su palabra. Y se fue muy feliz de este momento, porque al menos se fue al menos rodeado de su familia y ella murió, falleció a consecuencia de que tuvo un daño irreparable en sus órganos. Claro, Ismael. Sí, sí, sí. Pero bueno, fue muy importante también el acompañamiento, ¿no? Porque no es solo mover la energía, sino que uno acompaña al paciente. Claro, Después de la sanación, uno es parte de la familia, porque los ayuda en muchas cosas, comprende el dolor de esa persona. claro, Cuando inclusive a veces vienen personas muy jovencitas, vamos a decir así, con lágrimas y te piden ayuda y tenés en tus manos la vida de esa persona. sí, Entonces tenemos esa responsabilidad como sanadores de tomar su mano y sacarlos de ese pozo. sí, porque muchas personas lamentablemente están con los síntomas de mucho medicamento, ¿no? Y no es el medicamento le puede ayudar a equilibrar, pero ¿qué le equilibra el alma por dentro? ¿Qué le equilibra esa energía? Claro, Porque eso está ahí y muchos doctores hoy en día están abiertos a esa ventana, ¿no? Porque eso ellos lo sí, han vivido en propia experiencia. Pasa, claro, a lo mejor no es políticamente correcto por los intereses que pueden haber creado en otros niveles de la medicina convencional, ¿no? claro, claro, sí, sí, bueno, eso lo habíamos conversado, de que está muy bien la medicina convencional, pero que era incompleta porque faltaba toda la otra parte, que es las emociones, que es, inclusive que te decía que hasta nosotros vemos su pasado porque ahí encontramos el origen de todo lo que está padeciendo, Y ¿no? del problema Y a real. veces hay que viajar en el tiempo para poder resolver y cerrar ese ciclo para que la persona se libere de todo eso. Claro. Sí, la verdad que No, no, a veces la medicación no es suficiente, a veces hay no, que ir claro. más allá Es de que a eso. veces un buen abrazo o alguien que te entienda, que te sientas acompañado, que te comprenda, que sobre todo pues se sienta segura, que tú le aportes esa seguridad y esa paz, pues quizás a veces mucho mejor que cualquier medicamento para calmarte, ¿no? Claro, por ejemplo, y yo soy consciente de que tú haces lo mismo, nosotros hacemos oración por los pacientes, o sea, Sí, hacemos un pedido de corazón, de alma, para que los pacientes también se recuperen, ¿no? Que encuentren la luz, que encuentren su vale. paz, le Adriana, transmitimos. es muy interesante lo que cuentas, pero se nos acaba el tiempo. Te doy 10 segundos para que te despidas del... Y podríamos estar hablando horas, Ismael, la Pues verdad. bueno, pues mucho gusto, Adriana, que hayas venido a este nuevo programa de tertulia de senadores y esperemos que los próximos programas podamos sumar más personas. Un saludo desde España y muchas gracias. Muchas gracias, Imael. Un gran abrazo desde Buenos Aires, Argentina. Hasta Chao, la próxima. chao, chao.